Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, La Hora del Té. Yo soy Luna Huerta y vamos a platicar un poquito sobre el conocimiento interior. ¿Por qué es importante este tema? Mucho se ha hablado últimamente en medios, en redes, con la gente sobre conocer nuestro interior, sobre prácticas espirituales, etc. Y también mucho se ha cuestionado este tema. Pero, ¿qué quiere decir esto de conocer nuestro interior? ¿A qué nos referimos con el interior? Ya habíamos platicado en el primer capítulo de este podcast, el capítulo anterior, sobre nuestras rutinas y nuestras prácticas que nos ayudan a equilibrar el lado masculino y el lado femenino. Y habíamos dicho que el lado femenino es todo lo que se refiere a nuestro mundo interior. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de este mundo interior y la importancia de conocernos a nosotros mismos. Así que espero que ya tengas ahí contigo tu tacita de té o lo que quieras para que estés tranquilo. Quiero que estés relajado y que absorbas esta información con apertura, con calma, que te des unos momentos para reflexionar en estas palabras y sacarle pues el mejor provecho a esta información que comparto con mucho amor. Voy a leer un pequeño fragmento de un libro. Al final les voy a decir cómo se llama el libro. Y dice: usted no es la víctima. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es un pasaje del Génesis. Y abajo viene una pequeña reflexión. Nadie es obligado a caer en la tentación. Nadie cae en tentación sin querer. El pecado está a la puerta. Su deseo está contra usted, y es su responsabilidad detenerse, pensar y dominar sus emociones, su deseo. Nadie es llevado a cometer algún pecado sin que haya tenido la oportunidad de elegir. Por esa razón, es importante permanecer atento a sus actitudes y reacciones. Es importante andar en espíritu para lograr controlar sus emociones. En caso contrario, el deseo del pecado estará contra usted todo el tiempo y no logrará controlarse, pero la responsabilidad continúa siendo suya. Caín oyó de Dios lo que leemos en el versículo de hoy. Él no tenía el Espíritu Santo, pero Dios le dijo que tenía la responsabilidad de dominar el deseo del pecado. Es decir, dominarse es posible incluso para el hombre natural. En Caín estaba la fuerza para evitar el mal. Él podía elegir. Caín eligió matar a su hermano por envidia y cosechó maldición como resultado de su actitud. Lo que parecía más fácil, ceder al deseo del pecado, creó dificultades para Caín por el resto de su vida. Siempre que sea tentado, usted tiene la responsabilidad de elegir no caer en tentación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es Corintios 10, del 12 al 13. Bueno, yo sé que este texto puede sonar un poquito fuerte porque es un texto que está cargado de religión, un poco. Pero me gustó el mensaje porque
Estamos hablando, bueno, del pecado, la tentación y todo esto. Pero, por eso que te pido mucha apertura para escuchar esto. Vamos a analizar de qué se trata. Primeramente, estos conceptos de tentación y pecado, nosotros lo hemos llevado ya como a ciertos estereotipos quizás de acciones que representan en nuestra sociedad pues tentación o pecado. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esta palabra? Tenemos también a Ivan Donaldson, que es un maestro, tiene meditaciones, mantras, cantos, música, medicina en YouTube para que lo vayan a buscar también. Y él, Iván, en uno de sus videos habla de pecado como simplemente ser desatinado, como no atinarle al punto correcto, ¿no? O no dar como en el blanco. Es como lanzar una flecha y no ponerla en donde es. Esto realmente es importante si le quitamos la carga de la religión y lo metemos ya al plano espiritual. Porque en el texto nos decía que nosotros tenemos la opción de elegir si caemos en tentación o en pecado o no. Y por otro lado, Iván, que habla ya en términos un poquito más espirituales sin caer en términos religiosos, nos dice que esto es como no atinarle. Entonces, básicamente lo que podríamos concluir es que no le atinamos a quién somos en realidad y que tenemos la opción de elegir si nos vamos a ir hacia lo que somos o si vamos a ceder a estímulos externos que en las religiones o en la religión cristiana nos han enseñado que es, bueno, tentación, pecado, pero básicamente estas tentaciones, estos pecados no son los que quizás nos han impuesto en este término más dogmático, sino que es caer en la tentación de hacer cosas que no queremos hacer, o sea, cosas que no están alineadas con nuestro propio ser o con nuestra naturaleza más espiritual o más interna, sino que nos dejamos llevar por estímulos externos que provocan acciones que no surgen de una manera auténtica de nosotros, sino que más bien son como impuestas por la sociedad, impuestas por el ambiente, por el exterior. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, vamos a hacer precisamente esto de no atinarle, ¿no? O sea, de tirar hacia donde no es, porque no estamos conectando como con nuestro verdadero ser. Y estas acciones realmente no son preestablecidas, en el sentido de que quizás nos han enseñado que a lo mejor hay una lista de pecados, ¿no? O sea, una lista de cosas que no tenemos que hacer. Pero en realidad no es así. En realidad estas acciones varían, son diferentes en cada persona. O sea, cada persona tiene como una naturaleza interna propia, particular. Y cada quien se desarrolla y se expresa de diferentes formas. Entonces, no podemos de alguna manera preestablecer
como una lista de maneras de no ser tú mismo, porque cada persona es diferente. Entonces quizás esta persona que hace una lista de pecados, bueno, pues no se siente identificada quizás con esas acciones, pero no quiere decir que esta persona pues sea como todas las demás personas del mundo. No sé si me estoy dando a entender en esta parte, es algo complejo. Obviamente, digo, sí hay cosas que pues no se tienen que hacer, o sea, cosas pues un poco extremas, ¿verdad? Pero bueno, yo no, o sea, no creo que haya alguien así en el mundo que desde su naturaleza espiritual o desde su ser interior busque, no sé, matar a alguien o cosas así, ¿no? Y esto nos lleva a buscar como la verdad de ti mismo, la verdad que está en ti mismo para atinarle a las acciones correctas. Y es una manera de ser asertivos. Entonces, este concepto quizás de no pecar, más bien se refiere a una asertividad para elegir lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Y esto lo tomo como tema, lo tomo porque realmente está alineado con muchas cosas que están pasando ahorita a mi alrededor, y siento que es un mensaje importante, que no viene, digamos, de forma casual aquí a mi vida en el momento que yo lo leí, y tampoco en el momento en el que ustedes lo están escuchando. No viene de manera casual. Nos está dando una lección importante, y es que el conocerte a ti mismo te va a ayudar a tomar las oportunidades, a hacer las cosas correctas para ti. Vuelvo a lo mismo. Quitemos quizás esa carga dogmática, esa carga que de repente tiene la religión, que sí es una carga ideológica densa, y vamos a verlo un poquito más ligerito. Esto es un concepto que nos invita a la asertividad, a darle a donde le tienes que dar, a meterte donde te tienes que meter, a hablar con la gente con la que tienes que hablar. Es toda una cadena de circunstancias y de situaciones que enfrentas en tu día a día, y que te van a impulsar a ser tú mismo o a no atinarle, y entonces empezar a actuar de acuerdo a lo que el mundo te dice que tienes que hacer, o a lo que te imponen, o a lo que quizás tus creencias limitantes, o desde tu parte que quizás todavía no has sanado del todo, busca de repente escapatorias, o busca no sé, redimirse o saciarse con cosas que no están alineadas con su propia naturaleza. Entonces se podría decir, si lo vemos desde un término más dogmático, que ese sería un pecado. Si lo quieres ver desde una forma más ligera, más espiritual, podemos decir, o podemos afirmar que es simplemente no ser asertivos. O sea, es como irte a meter a un lugar donde quizás no querías ir, pero te sientes obligado por la sociedad, por gente, a ir a ese lugar, y a lo mejor hacer ciertas cosas que a lo mejor no te nace hacerlas, pero que cumples quizás como un protocolo, que cumples porque en la televisión, en redes sociales ves que eso quizás se hace, entonces tú lo imitas, y
al final de cuentas dices, no, esto no era para mí, quizás esta no es la vida que yo quiero, o estas no son las cosas que yo quiero tener. Cuando te puedes entonces deslindar de estos patrones externos, entras en contacto directo con tu propio ser, con tu propia naturaleza, que va a conducirse entonces a los lugares indicados, con la gente indicada y hacer las cosas indicadas o las cosas correctas para ti mismo. Entonces no vamos a centrarnos quizás en esta lista de pecados así como más conocidos, por decirlo de alguna manera, sino tratar como de hacer tú tu propia lista de cosas que sí te permites y que no te permites, y las cosas que sí te vibran y no te vibran, porque esas cosas que no te vibran serían tus pecados, entre comillas, porque al hacerlas te pueden bajar tu frecuencia, te disminuyen esa parte femenina, esa parte interior, esa parte espiritual, y obviamente te va a conducir al desequilibrio. Entonces, cuando hagas tu lista de cosas que no te vibran, permanece fiel siempre a ti mismo y date cuenta de las cosas que sí quieres, que sí te permites, que sí te laten, y no lo quieras generalizar en el sentido de que tú creas que lo que a ti te vibra es lo que le tiene que vibrar a todo el mundo, o viceversa, ¿no? O sea, lo que no te vibre a nadie tampoco. Simplemente darnos cuenta de que este camino pues es personal, o sea, es como una lista personalizada totalmente, y que algo que puede estar bien para ti, que te puede vibrar a ti, pues puede ser que a otro no, y eso no nos tiene que meter en conflicto, que esto ya nos llevaría precisamente a esta carga densa que nos ha venido trayendo el dogma, ¿no? La religión en sí. Entonces, pensemos en nuestra propia lista, no nos fijemos en los demás, conectemos con esta parte interna para poder tomar entonces las oportunidades correctas, las decisiones correctas, y eso es lo que significa vibrar alto. Espero que lo puedan entender. La verdad es un poco difícil para mí hablar de estos temas. El texto que les leí al principio es de un libro que se llama El Pan Nuestro para 365 días. El autor es Edil Macedo. Sinceramente, yo no sé de qué tipo de religión o de iglesia venga este libro. O sea, esta persona que escribió el libro, tengo entendido que es como un obispo, no sé, pero la verdad no sé, vaya, de qué es, qué religión o qué, o sea, no sé bien, porque realmente pues tampoco me interesa, pero sí me ha gustado que tiene como una reflexión para cada día del año. Y ese libro, aparte, tiene una historia muy curiosa, porque yo perdí mi cartera una vez en un teléfono público, saqué las monedas, puse la cartera ahí sobre el teléfono y me fui y dejé mi cartera ahí, en el teléfono. Entonces tenía obviamente pues mis identificaciones y cosas. Y ahí venía la dirección de la casa. Entonces un día que llego, veo que abajo de la puerta hay un papelito donde dice, yo tengo tu cartera, háblame y yo te la regreso, ¿no? en un punto. Y yo dije, ok, pues está bien.
Y entonces marqué y ya quedé de verme con esta persona y me devolvió la cartera, pero cuando me dio la cartera también me dio el libro. Y entonces fue algo que la verdad me gustó mucho porque es algo que no pasa muy seguido y menos en lugares acá como en los que vivo, en mi país. Que alguien llegue y te busque para devolverte tu cartera. Y no solamente eso, o sea, yo no sé qué motivo habrá tenido él para regalarme el libro. Obviamente quizás, bueno, lo más seguro es que sea pues para que yo me acerque a su iglesia o no sé, pero aún así ya nunca me volvió a hablar o no es que también me haya como insistido en, oye, ven a una iglesia, o sea, no, de hecho, o sea, ya nunca lo volví a ver, simplemente me lo dio y ya. Y es un libro que me ha enseñado muchas cosas. Realmente yo no tengo prejuicios nunca ante las cosas, o sea, para mí fue una situación muy especial y muy particular y por eso es que quise tomar ese libro y quise leerlo así como venía cada día, leer el pedazo que toca el libro. Y puedo decir que sí, a pesar de que, bueno, tiene esta carga, como les digo, de religión y lo que ustedes quieran, no dejan de ser palabras que tienen, creo que una buena enseñanza, tienen creo que una buena energía, no han sido, digamos, muy pues descabelladas, ¿no? Quizás. Y bueno, esa es la parte del libro. Y también está la otra parte donde el tema que he estado viendo y he estado tocando es el que dice que cuando te conoces a ti mismo, tomas las oportunidades correctas. Entonces, cuando lee las dos partes, lo que dice el libro con esto, con esta enseñanza, me di cuenta de que ese concepto de pecado está quizás relacionado con esta parte de saber tomar decisiones asertivas y que no puedes tomar decisiones asertivas si no te conoces a ti mismo. Simplemente es imposible porque nadie te tiene que decir qué hacer o qué no hacer. Es que simplemente tú lo tienes que saber, tú lo tienes que sentir porque tiene que nacer de dentro de ti. Entonces, quizás es en esta parte donde las religiones pueden haber fallado en el sentido de que han sido muy controladores, o sea, tienen mucha energía masculina. Este tema espero tocarlo próximamente, es un tema que también tengo pendiente, pero como les digo, a veces me cuesta un poco hablar de religión, porque siento que hay todavía como que muchas creencias en medio, pero a la vez siento que también es importante hablarlo. Las religiones tienen mucha energía masculina y tienen una carga densa por lo mismo, porque vienen también arrastrando un desequilibrio a través de los siglos. Pero esto no quiere decir que no existan enseñanzas o no existan ciertas partes como este libro que te traen de repente como ese mensaje, ¿no? Eso, ¿no? Que de repente te hace despertar y siempre lo tienes que cuestionar, pero en este caso, cuando veo entonces este concepto de pecado y veo también esta parte donde dice, bueno, tienes que ser asertivo. Recuerdo el video también de Iván Donaldson donde dice, es que el pecado es no atinarle. Entonces es cuando entiendo todo precisamente, ¿no? Y donde siento esta responsabilidad de conocerme a mí mismo para tomar mis propias decisiones, independientemente de lo que te digan en la religión, o lo que te digan en la escuela, lo que te diga tu familia, acerca de lo que tienes que hacer bien y lo que está mal y lo que es bueno, lo es malo. El conocimiento interior te da precisamente como esa luz verde para saber si lo que te dicen que está bien o mal realmente está bien o mal. Te ayuda también a cuestionar, te ayuda a
a cuestionar, pero también a responder esas cuestiones, porque finalmente estos temas de espiritualidad, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, trata de la vibración, trata de esa cosquillita interior que nace de dentro de ti, que te va indicando cuál es el camino correcto. Y eso es precisamente lo que queremos despertar aquí, en espacios como este podcast o en estos tipos de contenido. Realmente si le buscamos una explicación masculina, es decir, una explicación racional o lógica, va a ser complicado, porque este tema viene desde el femenino, desde el interior, desde esa vibración, esa cosa, esa cuestión interna que no tiene forma, no tiene color, no podemos tocar, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Y es precisamente a la que le tenemos que hacer caso y la que tenemos que escuchar, la que nos va a decir si vamos por el buen camino o no. Entonces espero que entiendan estos temas que a veces son profundos. Hay temas que son un poquito más ligeros, estos temas son un poquito más densos, pero no dejan de ser importantes. Y a veces me he dado cuenta que estos temas son menos vistos por lo mismo. Espero que les haya gustado, porque bueno, si ya llegaron hasta aquí es que sí encontraron sentido, y les agradezco profundamente por eso. Mi nombre es Luna Huerta y nos vemos en la siguiente.